Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que nos estén viendo en esta plática, en esta reflexión. Pues iniciamos hoy una serie de conversaciones, muy, yo estoy seguro que muy interesantes a lo largo de el tiempo que el Señor nos permita. Estas conversaciones buscan sobre todo generar la reflexión y están basados en un formato pues así, muy informal, de tener invitados en donde pues puedan compartirnos sus opiniones, sus perspectivas, nos puedan contar incluso sus historias, ¿no? Sus historias de vida, que puedan causar pues cierta relación con lo que es la vivencia de la palabra, pero que también puedan generar e invitar a la reflexión. Estas conversaciones las hemos llamado 7001. Entonces es interesante este nombre porque no se nos pudo haber ocurrido así tal cual, a menos que pues nos hayamos reunido y tal como lo hemos hecho en un día. Recuerdo qué día, pero fue un día muy especial en donde nos reunimos y estuvimos estudiando la vida de Elías, ¿no? De Elías, aquel profeta que de alguna manera nos representa, porque pues en miniatura. No hacemos los milagros, las maravillas, así tal cual. Él los hizo. Sin embargo, hay ciertas etapas de su vida que no pasan por desapercibidas en la historia de la palabra, en donde hemos visto que pues definitivamente se identifican con nosotros. Una de ellas es el tiempo en donde pues él estaba eufórico, teniendo mucha relación con el Señor, una unción viva, fuerte y poderosa, y de repente le viene un bajón tremendo anímicamente. Entonces, para generar esta plática, para generar esta reflexión, para platicar y para entrar de lleno, pues hoy tenemos como primer invitado, entonces es el primero, entonces así lo concebimos y así lo ha querido el Señor. Bach, te doy la bienvenida a esta conversación, una conversación que va a estar girando muy en torno a esta temática que hemos estado platicando brevemente ya a todos aquellos que nos están viendo, y es el tema de los 7001. Pues muy buenas tardes, Bach. Muchas gracias a Dios primeramente y pues a todos los que en cierta forma están colaborando para que todo esto se lleve a cabo. Y como usted dice, pues yo creo que Elías nos representa en sí a todos, porque pues todos tenemos, ¿no?, esos grandes momentos, pero también todos en algún momento nos sentimos como él. Claro. Solos en una cueva, sí. Ajá. Y cabe señalar aquí y como que redundar en esto, lo vamos a estar repitiendo una y otra vez. No es que queramos como que hacer el santo Elías, ¿no? Así, claro, que andemos cargando con nuestros santos. Ay, pues ellos adoran al santo Elías, ¿no? No, definitivamente que no, tiene que ver mucho más con lo que representa su vida, porque me parece muy genuino esto, ¿no? O sea, la verdad, te confieso esto. Cuando una persona se abre con sus partes buenas o sus virtudes, ¿no? Las virtudes que tiene, los talentos, los dotes naturales que se le ha dado así, pues de repente lo admiras, ¿no? Él dices, wow, te deslumbra, ¿no? Pues ese es bueno para esto, es bueno para esto, es bueno para lo otro. Sin embargo, cuando abre la otra parte, sus vulnerabilidades o las partes que son débiles de esto, en lo personal, a mí me genera mucho más confianza, porque no está tratando de impresionarte o de aparentar, ¿no? Sino que esto es mucho más genuino. No sé cómo lo consideras tú. Sí, pues yo me identifico plenamente, porque desgraciadamente a veces tratamos solo de enseñar esa parte, ¿no? De mira, yo hago, yo puedo, por mis fuerzas, inclusive llegamos a decir, ¿no? Pero ¿qué hay de esa parte que nadie ve? O que nadie sabe, peor aún. Inclusive si aunque tengamos familia y eso, desgraciadamente hasta ni ellos. Y yo siento que también tiene que ver mucho
a lo mejor cómo nos han tratado de enseñar el Evangelio. No nos han enseñado esas partes. Por ejemplo, la vida de Job. Nos enseñan el Job que tiene fe y que le sirve al Señor, pero no nos enseñan las partes donde también él renegaba. Flaqueó. Él maldijo el día que nació. O sea, esas partes también deberían de tomarlas. Como Elías, por ejemplo, ¿qué acababa de hacer? De derrotar 450 sacerdotes de Baal. O sea, no era para menospreciar, aparte los milagros y todo lo que iba pasando el día a día. Y entonces, ¿a poco cuando estaba deseando la muerte prácticamente en esa cueva solito, se lo había merecido? ¿O era que, es que se rebeló contra Dios, es que está en rebeldía? No. Y fíjate que ahí lo que tú has reflexionado en este momento en tu intervención, creo que es digno de notarse, ¿no? O sea, bien pudieran habernos presentado en la Biblia a los hombres de Dios solo con sus partes buenas y loables y todo aquello que pues la gente se asombraría, ¿no? Eso pudiera haber sido posible. Sin embargo, bueno, yo creo, y firmemente lo creo así, que la Biblia pues fue de alguna manera inspirada por Dios. Esa es mi convicción, definitivamente. O sea que el Espíritu fue quien inspira esta palabra, y al ser Él es auténtico, Él es genuino por naturaleza, es lo máximo, ¿no? En ese sentido, entonces, también le plació como mostrar estas partes débiles, estas vulnerabilidades que tenían los siervos de Dios. Yo voy a Elías y permíteme ir aparte al Nuevo Testamento, en donde veo al Pedro, ¿no? A mi tocayo, ¿no? Ajá. Me llamo Pedro. Este momento en donde Pedro niega a Jesús, en donde hay ciertas cosas que pues no gustan tanto, ¿no? Y así con los siervos de Dios que tuvieron alguna encomienda y que está su historia en la Biblia, ¿no? Son partes que a muchos, de verdad, yo estoy seguro, en este tiempo no quisieran que estuviera. ¿Por qué? Porque, como tú dices, nos enseñan las partes buenas, las partes que pues normalmente pues son dignos y representan al cristianismo triunfante y avante y todo eso. Y estas otras partes como que se quedan como en silencio. No sé si te has dado cuenta. Y permíteme recalcar este tema en donde tú te quedaste. Cuando estaba ahí en aquel desierto, debajo de aquel arbusto, en donde estaba deseando morirse. Yo creo, de verdad, sinceramente, que esto es como lo que actualmente pues decimos, tenía pensamientos suicidas. Ajá, o sea, era tal la depresión de un siervo de esa manera. Y no es que estemos haciendo apología. Ahora sí eres siervo, tienes que tener pensamientos suicidas, porque eso te hace más genuino. No. Porque muchas veces malinterpretan, ¿no? Este tipo de conversaciones y también se van por otros rumbos, ¿no? Pero esto no es con ese afán, sino ver y estudiar esta forma tan genuina de cómo se nos presenta un siervo de Dios, con sus altas, pero también con sus bajas. Y todo aquello te hace genuino, te hace como en una relación con Dios. Y fíjate, en esos momentos en donde estaba en su punto más bajo, digámoslo así, yo veo que ahí tuvo el punto más bajo de la historia de Elías. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues que lo toca un ángel. Y lo alimenta. El ángel lo alimenta ahí. Y después de que lo haya alimentado y todo eso, dice: come, bebe, largo camino te espera. A propósito, ahí, a mí me gustaría saber cómo sabía esa comida que le llevaban a Elías, ¿no? Una chulada. Bueno, pero ese no es el tema. Pero, bien, hasta ahí vamos, ¿no? En esta reflexión, ¿no? Es interesante ver cómo los siervos, de alguna manera, tienen sus altibajas. Sí. Y, por ejemplo, ahorita hablamos de Elías, ¿no? Es un siervo que llegó a pensar eso y que estuvo en esa situación. Hablaba de Pedro. Pues lo mismo, ¿no? Imagínense.
a veces decimos, solo con tu presencia, Señor, y voy a salir y conquisto el mundo. O sea, sus apóstoles vivieron de la mano con Él, durmieron a su lado, y aún así les pasó. Pero desgraciadamente hoy en día hay muchos jóvenes, muchos adultos, de todo, que a la primera fallita o a la primera vez que sienten que se desvían tantito del camino, piensan que ya no hay un regreso. Okay. Piensan que, híjole, ya fallé. ¿Y ahora qué sigue? Ya no hay perdón para mí, ya no es. Sí. Y eso, hablando de siervos de Dios, ¿qué hay de esa gente común? Por ejemplo, el caso del papá terrenal o el padrastro, como lo podemos decir, de Jesús mismo. Okay. José. Sí. Habla, la Biblia menciona que es un varón justo. Inclusive cuando le dicen que tiene que esposar a María y eso, quería salir huyendo, dice la Biblia. Sí. Quería huir. O sea, no sabemos a qué hora, si en la noche, pero ya lo estaba pensando en eso. Y dice que tuvo un sueño. Que un ángel le dijo que no huya. Y bueno, ahí conocemos la historia. Pero a lo que voy, que qué bueno que es cuando el Señor te habla directamente. Ándale. Cuando te manda un ángel. Pero hay veces que también solo es un sueño. Un sueño, híjole, te despiertas y dices, ¿será? ¿O no será? Ajá, qué bueno esas confirmaciones que Dios te pone en el corazón y sientes que es correcta. Pero ¿qué hay de todas esas decisiones o eso que tienes que hacer? Pero no sabes si es del Señor. Una parte de ti, como hayas conocido al Señor, te dice que sí. ¿Pero qué? Viene la otra parte que te enseñaron o que te inculcaron, a lo mejor en la iglesia, en la casa, que te dice, no, eso no es de Dios. Eso no está bien. No, Dios es así. Yo me imagino, y permíteme ahí, el tema de José y María. Yo me imagino un tema actual, contemporáneo, ¿no? Un joven, un chavo, ¿no? De cuna cristiana. Y que de repente ya estén comprometidos ahí. Vamos a casarnos tal día. Sale, órale, 14 de febrero. Y de repente sale la muchacha de que ya está pues embarazada y saben que no es el papá, el hijo de aquella familia cristiana y devota al Señor. ¿Qué piensas que le van a decir? No, pues de todo. Yo creo que lo más fácil es como ahorita, ¿no? Le platicamos la otra vez, que conocemos la Biblia y conocemos el final, el principio, conocemos el intermedio, claro. Todo. Pero José no sabía a ciencia cierta qué pasaría. No estaba nada escrito. Empezando de que se tienen que esposar con ella. Uh-huh. Dices, bueno, ok. Sí, a lo mejor no, a lo mejor se gustaban, a lo mejor no. Pero no sabemos. Pero el hecho de que estuviera embarazada, o sea, es un nivel más alto. Sí, claro. Ajá. Ahora, se casan y qué bueno, ¿no? Que haya fiesta y 8 días y recalentado y molito, mis hijos. No, o sea, se casan y tienen que salir huyendo. Sí. Tienen que salir huyendo. ¿A dónde? A un lugar totalmente desconocido. Y era el Hijo de Dios. José hubiera podido reclamarle al Señor, oye, pues mándame pues unos 2, 3 camellitos, ¿no? Para nosotros. Unos angelitos, ¿no? Ándale, mándanos provisiones, mándanos una cunita. Ajá, pues, ¿es tu hijo? Algo decente, ¿no? Una banda ahí de parteras, de mínimo, ¿no? De todo eso, de mínimo, ¿no? Pero imagínense, a ese hombre justo le pasa todo eso. Va a un lugar, es perseguido, llega, no tiene dónde quedarse y llegan ahí al establo. Un establo que me imagino sin drenaje. Un establo que me imagino pues olvidado, ¿no? Porque no creo que lleguen a un establo de 5 estrellas, ¿no? Así todo limpio, como hoy lo ponen hoy en día, así, todo lindo, ¿no? Todo wow, con lucecitas y todo, ¿no? Oscuro y todo eso. Ok, asimilando todo eso. Y el día, que ya, llegó el día, dio a luz María. ¿Y con quién celebra José? ¿Con quién celebra María? Imagínense lo triste
que es una noticia así de ser papás, pero no tener ni siquiera un amigo ahí afuera, ni siquiera la familia, ni siquiera poderles mandarle un texto. O sea, es algo, híjole, triste para mí, o sea, totalmente triste. Claro. Sí, ya cuenta ahí, bueno, en la Biblia se ve que pues unos ángeles visitan a unos pastores y ya van y eso, ¿no? Como que ya cambia. Pero imagínense, estamos hablando de un hombre pues justo. Y muchas veces nosotros somos injustos, somos malos y lo que quiera, ¿no? Y decimos, ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Fíjate que ahí en ese punto en donde tú vas en esta reflexión, en la conversación, tienes mucha razón. O sea, estamos hablando de hombres ilustres de la Biblia. Hemos ya hablado de Elías, hemos mencionado un poco de la historia de José, hemos mencionado a Pedro. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Con los de a pie, digámoslo así. Creo que el Señor no tiene distinción en eso. Yo sé que no, pero de alguna manera hagamos una distinción así. Permítanos en nuestra humanidad hacer esta distinción, ¿no? También hay que pedir esto. Permítanos en nuestra humanidad hacer esta distinción. Nosotros consideramos a un Elías, consideramos a los hombres que tuvieron estas luchas, pero ahora los que estamos aquí, los que estamos en este tiempo, en plena pandemia, en tiempos difíciles, complicados, en donde a lo mejor ni aspiramos a hacer un milagrito por ahí. Sí. A lo mejor tú oraste por alguien y sanó, y pues qué bueno, bendito sea el Señor, ¿no? Por eso. Sí, pero muchos, pues no, o sea, no experimentan como que el Señor les haya usado, les esté usando. Muchos no llegan a ese nivel, pero tienen, al contrario, luchas. Entonces aquí como que la balanza está muy inclinada hacia una parte, ¿no? Yo siento que todo esto empezó como desde que se empezaron a establecer ciertos movimientos, ciertas reglas. Empezaron como que en cierta manera a limitar a Dios. Porque antes, usted lo sabe, eran discípulos. Y no eran como tal, pues, un régimen, ¿no? Pues cristianos o pastores. ¿Y qué pasa hoy en día? Que se nos ha metido tanto que si tenemos un problema o sabemos de alguien que tiene un problema, o estamos ante un problema en el día a día, en el trabajo, en el carro, en donde andemos, híjole, sentimos que la autoridad para hacer algo por esa persona que está pasando esa situación, pues hay que ir a traer corriendo al pastor, o hay que ir corriendo a traer el líder, o hay que ir por el sacerdote en algunos casos. Y cuando Dios nos delegó esa autoridad de ir y hacer discípulos, o sea, no de ir y llenar iglesias, no, el propósito del cristiano, yo siento que aquí es llenar el templo. Y siento que nos estamos desviando como iglesia. Siento que nos estamos enfocando más en llenar una iglesia o un movimiento nada más, cuando eso es lo último que tiene que importar. Tú tienes que ser sal, tienes que ser luz, ahí en el trabajo, en el día a día, en donde Dios te ponga. Y yo creo que por eso están todas esas historias. O sea, hombres comunes, con altibajos, como dice usted, y que de la nada pueden hacer mucho para el Señor. Claro. Como que nos quitemos esa idea de que si quiero servirle al Señor, pues tengo que congregarme en tal lado. No digo que es malo, antes de que también, como usted dice, hagamos una apología. No, están invitando a que ya no se congreguen. No, es muy bueno. Pero si te congregas, si ayunas, si oras, si vas a retiros, si vas a veladas y todo, eso no te hace un mejor cristiano. Sí, tienes una comunión bien fuerte con el Señor. Sí, tienes una convicción, tienes todo. Y una vez lo decía, que tendrás la unción, sale así una unción, wow. Tendrás una convicción de que Dios y Cristo y como lo conozcas. Y tendrás la intención de servir al Señor. Y tendrás también ahí la oración, y estoy orando para que Dios me ayude para hacer esto, para el Señor, para el otro. Pero si no llevamos a la acción, de nada nos sirve todo eso. Claro. ¿Y cuál es la acción? La acción no es solo ir el domingo a buscar en qué puedo servir al Señor.
La acción es el lunes, en el trabajo, el martes, el miércoles. De repente que me voy de vacaciones a tal lado y ahí puedo servir. Adelante. Sin algo de por medio, como, oye, te invito, pero asiste a mi rebaño, asiste aquí. No, tú ve y compártele, invítalo, que conozca al Señor. Y yo siento que ese es nuestro deber como Elías, como Pedro, como todo. Claro, y en ese misma línea de pensamiento que tú has venido presentando en esta conversación, es importante hacer esta reflexión. O sea, el propósito de esta conversación es generar reflexión. No es necesario que tú solamente aspires, ¿no?, a que te use el Señor y todo eso, y que te niegues a ti mismo en tus debilidades. Tienes que estar consciente. Cada vez que quieres servirle al Señor, tienes que estar consciente más de tus debilidades, porque así puedes servir genuinamente más al Señor. Porque si no, yo siento que te haces hipócrita. Sí. Ajá. Buscas como solo una cara que mostrar. Un punto en donde tú quedas muy bien parado con todos, sí, ¿no? Y hasta ahí en ese punto. Pero creo que la vida de un cristiano va mucho más allá de que tú aparentes una cosa, ¿no? Sí, va mucho, mucho, mucho más allá. Porque le puedes hablar a alguien en la combi, en el autobús, en todos lados. Y si tú le hablas con el corazón, si necesita un abrazo, dáselo, y aunque no le digas nada, solo Dios te bendiga, Dios te ama. O sea, eso es mucho más, pero desgraciadamente, pues somos humanos, tenemos fallas, tenemos errores y como todo, ¿no? Pero somos imagen y fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces a veces como que ese ego, o llamarlo así, como que nos gana, de que, híjole, vamos a servirle al Señor, pero que nos vean, que estamos haciendo algo, que vamos liderando. No, podemos servirle al Señor inclusive cargando las maletas hasta atrás del grupo. O sea, pero hacer algo con convicción. Claro. Fíjate que en ese punto es importante recalcar cómo el Señor utiliza a distintas personas en distintas áreas, ¿no? A Elías se le escoge para ser el profeta del Señor y lo tomamos como referente en esta conversación porque es uno de los personajes más relevantes de la historia de la Biblia. Y yo digo que es muy relevante porque pues él hace muchas cosas de verdad muy increíbles en cuanto a milagros, en cuanto a temas así, pero me llama mucho la atención este tema. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? En un momento muy difícil para él, en donde sentía que ya no quería vivir, sentía que se le iba todo, pero ese es un reflejo de lo que hoy en día debería de ser también el cristiano. No es garantía de que, pues a lo mejor ayer estuviste, no, wow, qué unción en el templo y estabas como con todo, y el lunes pues te viene un bajón, ¿no? Sí. Y dices, no, es que yo ya pequé, es que ya estoy decayendo ya, y si tú no estás consciente de eso, sabes que de ahí viene el tema de que yo no sirvo, el tema de que pues yo definitivamente yo no la armo para esto, yo siempre tengo que estar con esta unción y si no, no es bueno mi servicio al Señor. Entonces ahí es el tema del punto de la reflexión. Quien lo niegue, pues tendrá que litigar o tendrá que dar sus argumentos en contra de la misma palabra. Yo siento así, o sea, quien niegue esta verdad, deberá, pues, ahí te dejo la palabra para que ahí abras debate y ahí te conteste la palabra misma. Pero en este caso yo creo que es eso a lo que estamos llegando. Pero también 7001 es un tema muy interesante de cómo surge, ¿no? 7001, en alguna ocasión, recuerdas que estuvimos reunidos y pensábamos cómo poder llamar una serie de conversaciones, ¿no? Y precisamente estábamos viendo el tema de Elías, ¿no? El tema de Elías cuando derrota a los 450 profetas de Baal, muy bien, todo muy bien, se va. Pero de repente le da este tema de la depresión profunda a través de lo que percibe, el mensaje que percibe de esta mujer, que le dice que lo va a matar y va a terminar su vida con él, ¿no?
Pero la cuestión, el punto medular de esto es que el Señor le dice, oye, no estés así, o sea, no, palabras más, palabras menos, es una paráfrasis. Sí. Pero le dice, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Bueno, esto no quiere decir que había 7,000 profetas. No, era 7,000 hombres comunes y corrientes, mujeres, gente que estaba con una convicción tremenda. O sea, que estaba con una convicción, me matan por el Señor, me matan. Pero yo no me doblo, yo no doblo mis rodillas ante ese ídolo del demonio, digámoslo así. Sí, sí. ¿Ah? No doblaré mis rodillas. Tenía una convicción. Y Elías, una de las causas por la que se sentía triste, se sentía desanimado, pues era que había quedado solo en todo Israel. Y a lo mejor como profeta, pues habían matado a los demás profetas. Y sí es cierto, habían matado a los demás profetas. De hecho, incluso un mayordomo de la casa real había escondido de 50 en 50, dice la historia, que había escondido 50 profetas acá, 50 profetas allá. Y a lo mejor esos todavía existían en ese tiempo, en ese entonces, no sabemos. Pero lo que sí declara el Señor, y ese es el punto en donde llegamos a esta reflexión muy buena, es en donde decía, yo me he reservado a 7,000, ¿no? Sí, y yo siento que también se refiere como que a, ¿tú te sientes solo? No eres el único. Y no se trata de cómo te sientas para servirle al Señor. Y no se trata de, es que como estoy bien solito, pues hasta que haya un montoncito, pues ya me integro. No, o sea, yo creo que hoy en día muchos que están pasando por una situación y se sienten totalmente así. Híjole, creo que soy el único que me pasa esto. Creo que soy el único que siento esto. Yo quiero servirle al Señor de esta mano, pero todo lo demás me indica que no es por ahí. Pero se sienten solos. Claro. Y para eso son todas estas pláticas, para ir encontrando esos solitarios. Uh-huh. Y para ver que no están Permíteme solos. hacer un punto aquí y ahondar mucho más en este tema. Esto que has dicho es totalmente cierto. Muchos como que necesitamos encontrar a otra persona para sentirnos motivados, ¿no? Para que tú te sientas motivado. En lo personal, yo he sentido, yo te confieso, hubo un tiempo en donde para mí la iglesia era como necesidad, porque a través de ellos agarraba ánimo mi corazón para servir al Señor, porque yo veía que como un hermano, una hermana, una familia le servían y yo me sentía animado ahí. Pero en los momentos en donde yo estuve solo, que fueron momentos de enfermedad, fueron momentos de prueba, fueron momentos difíciles, ahí definitivamente yo me sentía como Elías. Sí. Y condicionaba esto. Pero ahora qué tremendo es lo que tú acabas de decir. Definitivamente que sí es. O sea, nuestro servicio no debe estar condicionado a que quién está al lado tuyo. Pero lo importante es que sepas que ahí, y esto es cuestión de fe. Sí. Elías tuvo que aceptar que había 7,000. Elías tuvo que aceptar. ¿Y cómo lo aceptó? Por fe. Sí, porque no los veía. No se los enseñaba. Tenía que creerle a la palabra del Señor, y en esto se mueve así. O sea, tienes que creerle a la palabra del Señor. Si el Señor te dice, ahí está, mira, 7,000, en su momento si puedes conocerlo, a lo mejor 1 o 2, pero puedes conocerlos. Si me place, te presento a los 7,000. Pero entre tanto, quiero que sepas que tú no estás solo, ¿no? Sí. Eso es en cuanto a la compañía humana. Fíjate que ahí permíteme también hacer otra reflexión. Híjole, nosotros somos tan humanos, ¿no? Pero en lo personal, algo idealista, así tal cual, a mí se me ocurre. O sea, algo poético, algo muy romántico, cosa que no sucede casi en la vida real, pero te comentaría. Alguien pudiera decir, yo con la sola presencia del Señor me basta. Y creo que hay muchos cantos así, ¿no? Y de hecho, yo eso lo entendí cuando nosotros hacemos devocionales en la casa. Y de repente a veces estábamos 3, 4. Y cuando estás en una iglesia, en una campaña, en un lugar donde se congrega o está mucha gente del mismo ámbito, pues dicen, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos.
Y se escucha tan fácil. ¿Y por qué somos un montón? Porque sabemos, porque ahí está todo el respaldo, ¿no? Pero cuando realmente, literal, somos 2 o somos 3, es cuando se siente la presión. Pero todo esto nos da respuestas a la Biblia, que dice que hay que ser como niños. Dice que el que no es como un niño no entrará al reino de los cielos. ¿Y qué nos pasa cuando vamos manejando solitos? Y a veces con un canto o a veces platicando con Dios nos quebranta y sentimos esa presencia, ese abrazo del Señor que nos hace falta. Pues lo vemos ahí, lo está diciendo la Escritura, que el que no es como un niño, ¿cómo es un niño? ¿De cuántos necesita para jugar un niño? Si no tiene a nadie más, él es feliz, él juega, él todo. Y eso es lo que debemos de entender. Muchos, porque muchos, como le digo, nos pasa. Necesitamos mínimo unos 2 o 3 como para agarrar valor para hacer algo. Claro. Y eso, o sea, en la vida, digamos, no sé cómo decirle, en esta vida, en el trabajo, en la escuela, como que necesitamos mínimo 2 para animarnos a hacer algo. Claro. Pero para hacer algo para el Señor, yo siento que con uno basta. Yo creo que hasta somos ya multitud, uno y el Señor ya, ya llevamos las de ganar. Esto tiene mucho que ver con esta historia, porque cuando Elías está en esta situación, ¿quién le habla? Pues el ángel del Señor, la misma presencia del Señor. Dicen que es una teofanía, o sea, es una misma aparición del Señor mismo, en forma de ángel, ¿no? Que le toca, o sea, imagínate, o sea, ya con solo que el Señor te toque ahí, pues, ya con eso me basta, ya tengo el toque, ¿no? O sea, ese cuadro de medieval en donde ves el toque del Señor, ¿no? Sí. Pero ahí está este tema, o sea, nosotros somos tan humanos, o sea, a veces como que priorizamos el tema de la comunión, ¿no? Con nuestros hermanos, con la gente que a lo mejor comulga como nosotros mismos. Y ahí está Elías. Es prueba y es ejemplo de esto, de cómo somos nosotros. A veces, aún teniendo ya la presencia del Señor ahí en claro, Elías tenía claramente la presencia de Dios ahí. Y la unción. La unción. Tenía claramente la provisión del Señor. Le daba de comer. ¿A poco no con eso le bastaba a Elías para decir, conquisto el mundo, contigo conquisto el mundo, yo voy donde quieras? Pero no, necesitaba como ese toque. Y ahí está la naturaleza humana. Sí. Ahí está el tema de reconocernos tal y como somos. Necesitamos del uno, del otro. ¿Para qué? Para animarnos, para saber que no estamos solos, y de alguna manera el Señor nos complace con esos caprichos. Fíjate que el Señor no dice, pues aquí estoy. ¿Para qué quieres más? Aquí estoy. ¿Para qué andas buscando que estás solo? Pues si ya me tienes a mí, tienes a mi presencia. Pero en este caso era necesario confortar la fe. Y fíjate que ahí yo veo un acto de amor de parte del Señor, un acto de amor sacrificial del Señor, que incluso se niega a sí mismo para ostentarse como el solo, como el que puede suplir toda la necesidad de aquel profeta, y dice, no, pues si tú quieres a tus hermanos, te sientes bien, te tengo a tus 7,000 aquí. Sí. Yo creo que para prueba un botón, como dicen por ahí, aquí estamos usted y yo. Usted se sintió en esa situación. Yo me sentí en esa situación, y muchos, yo creo, de los que van a estar primeramente Dios acá, han pasado por eso. Y pues eso es lo más bonito que nos puede regalar el Señor, como que confortar nuestra fe con esos actos. Yo quiero que podamos compartir un poco de esta experiencia, porque si lo pasamos por alto, a lo mejor mucha gente no va a saber de qué estamos hablando. Bueno, comienzo yo, dame el privilegio y la oportunidad, y vamos a comentar sobre esta etapa, ¿no? En el cual nos une, ¿no? En lo personal siempre me gusta también la vida de Moisés, porque es una vida cuadrada, matemática. 40 por 3, 120, y vive 120 años. Y el Señor le divide su vida en 40, 40, 40. Y siempre el 40, si tú te fijas en la Biblia, siempre el 40 representa prueba.
Sí. Me gusta, me encanta. O sea, la Biblia es excelente en todo, en todo, en todo. Nosotros muchas veces como que hasta incluso le tenemos bien, ay, es que eso es como cábala. Esa es como numerología, así como muy, muy ya de otros temas, ¿no? No, la Biblia también trata temas importantes con números y da ciertos simbolismos a los números. Por ejemplo, el 40 son 40 años de prueba que pasa este siervo, Moisés, 40 años, 40 días en el desierto de Jesús, ayuno, sí. 40... del diluvio también. Todos esos temas, te fijas, no son por casualidad, pero me gusta ese tema de 40, 40, 40. Y veo que Moisés pasa por el desierto, después de pasar por la opulencia, por este tema de ser como príncipe, ¿no? De Egipto, porque yo me imagino que fue príncipe, porque la adopta esta princesa, ¿no? La princesa de Egipto, lo adopta como su hijo. Entonces yo me imagino que Moisés fue príncipe y así lo fue. No le faltó nada, aprendió el arte, los oficios, la escritura y todas las ciencias que en ese tiempo eran lo más esencial y lo más, pues quizá lo más alto de las ciencias, ¿no? Después de eso, pasa 40 años en el desierto. Después de que mata al oficial. Ajá, después. Eso marca, es un par de aguas, ¿no? Sí. Es un par de aguas que utiliza el Señor. Yo veo que utiliza esa experiencia y pasan otros 40 años, pero en el desierto, ahí es donde yo siento que verdaderamente pasa algo interesante. Ahí son los encuentros con el Señor. Ya no con la alta nobleza, con el faraón, ¿no? Ahí se encuentra con el Señor. Y fíjate dónde se encuentra. No se encuentra como en este punto en donde hay mucha provisión. Mucha provisión, ¿no? Se encuentra donde no hay nada. Y me toca, me quebranta, me da, no sé cómo. ¿Por qué? Porque es mi experiencia, la verdad. Y yo no he tenido como esos días como así con Faraón, pero sí puedo asimilar que algo ha pasado también así en mi vida, en donde no me preocupaba por qué comer, por qué vestir, en donde no había preocupación por eso. Pero te confieso, hubo días, de verdad, días en donde definitivamente literal, que no había nada. En algunas ocasiones pues yo tenía que buscar, pues ahí a lo mejor en la chamarra dejaste algo, ¿no? En la bolsa dejaste algo a lo mejor. Y ahí estaba el Señor, porque nunca nos dejó pues sin nada de comer por mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Pero no solamente en escasez en cuanto a lo económico, sino escasez en muchas otras cosas, porque fue el momento, o es el momento en donde yo percibí la retirada de muchos amigos. Bueno, espero que me estén viendo y pues los saludo con mucho cariño, ¿no? Sí, los amamos a todos. Los amamos. Sí, de verdad. Porque que entendemos sí. También, Ajá. ¿Qué tal si también están en esa situación, sí, en ese momento? A lo mejor la retirada fue por eso. Sí, sí, pero yo percibí, o al menos así lo sentí, la retirada de muchos amigos, de verdad, te lo aseguro. Eran muy buenos amigos, y no quiero decir que andamos de parranda, como a lo mejor en otros testimonios se escucha. No, eran buenos amigos en la obra del Señor. Ajá. No, pues nos apoyábamos, hacíamos esto, lo otro, Pedro para acá, Pedro para allá, y de repente, ¡pum!, se va. ¿Y sabes qué llega? Llega enfermedad. Me llegó una enfermedad muy, muy fea, muy fea. Pues de tal modo que yo no podía ni dormir, ni poder caminar derecho, caminaba encorvado, me había demacrado totalmente, y fue un comienzo de una etapa en donde siento que se asemeja a Moisés, no solamente en la parte de la escasez, no solamente en la parte de esto de abandono total, en donde no hay nadie, pero, ¿sabes? Lo más precioso de esta etapa es de la presencia del Señor. Híjole, qué trabajo me costó de relacionar la presencia del Señor siempre ligado con el templo, la iglesia. Y esto para muchos sé que va a decir, ay, este hombre ya está invitando para que no vayan. No, nuevamente. De ninguna manera, lo decimos con todo el corazón. De verdad amamos a nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos.
pero fue un tiempo en donde el Señor me enseñó a disfrutar de su presencia fuera de las cuatro paredes de una iglesia. Esto lo ilustro como la forma tan inusual que antes de que se enfrentara o antes de que pasara por esta situación Elías, te recuerdas que en una otra ocasión ya el Señor le había alimentado con cuervos, ¿no? Sí. Estaba alimentando con cuervos. Y yo en lo personal, yo en alguna ocasión recuerdo cómo el Señor me comenzó a alimentar por otras personas, por otros medios que no son tan convencionales. A lo mejor te imaginas un pastor predicando y te quebranta, te imaginas un canto y te quebranta. No, pero aquí en este tema, en este punto, no era eso. Era pues recibir una palabra en donde menos te lo esperas, ¿no? Y ahí es donde te quebranta el Señor, en donde te ministra el Señor, en donde te da la palabra el Señor y comienzas a ver que Dios puede obrar o puede ministrarte aún fuera de esas paredes. Sí. Y eso es como espiritualmente hablando. Pero yo siento que siempre la Biblia trata de lo espiritual y lo material, todo va de la mano. ¿Y qué pasa? Que a veces nos inculcan tanto de que no nos juntemos con personas que piensen diferente, que tengan otras convicciones y eso. Pero cuando venimos al mundo real, cuando necesitamos un mecánico, cuando necesitamos un abogado, necesitamos X persona, ¿no? Y vienen esos cuervos que no conocen del Señor, que son totalmente ajenos a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. Sí. De repente vas por un cambio de placas, un ejemplo, ¿no? Y sale el Señor, ¿no? Ahí fumando y te atiende y te ayuda y te echa la mano. Pues también es provisión del Señor. Claro. Es un cuervo. Porque a veces nos enseñan, ay, no se junte con ellos. No, pero a veces esas personas te ayudan, te echan la mano. Entonces ahí no decimos nada. Ahí no decimos que, ay, son hijos del diablo. ¿No? Porque ahí sí los podemos tolerar. Y para ir con un convivio a su casa si nos invitan, para platicar tantito con ellos. Porque esos momentos son malos y cuando nos ayudan, nos alimentan, como dice usted. Sabes que esta conversación está súper porque me tocas puntos en donde de verdad son muy, muy, muy sensibles, pero muy importantes para considerar la reflexión. Una de esas es precisamente esto. Mi vida, yo te dije, en mi vida yo percibí que hubo un tiempo en donde hubo como un abandono de amigos, ¿no? Pero sabes, Dios trae un montón de cuervos. De cuervos. Bueno, tú no eres cuervo, yo sé. En lo personal, llegan mucha gente, de verdad, de diferentes trasfondos. Hoy en día puedo ostentar amigos de diferentes, diferentes profesiones, de diferentes trasfondos. Pero antes mis amigos solamente tenían que ser santos. Los de la iglesia, santos, y tenían que ser bautizados, es más. Sí. Pero de repente ya veo a gente que está muy cercano a mí, que nos apoyamos, podemos tener una buena charla, pero ¿sabes? Ahí está el Señor también, te digo, su presencia. ¿Por qué? Porque me está diciendo, aquí es la oportunidad para que tú le compartas algo de la Biblia. Yo he tenido que orar muchas ocasiones fuera del templo por un amigo, ahí en su casa o ahí donde me lo he encontrado. A veces he encontrado amigos en donde tienen alguna necesidad y ahí oramos. Ahí pedimos al Señor. Fíjate que son oportunidades que el Señor te da para compartir la palabra. Sí. Y Dios ha suplido eso. Dios ha suplido eso. ¿Y qué ha suplido? Antes a lo mejor no me faltaba nada en cuestión de lo material, ¿no? Hubo un tiempo en donde vivía holgadamente. No digamos que tenía todo, pero al menos definitivamente no me preocupaba en absoluto nada. Sí. Después tuve que preocuparme y ocuparme también porque pues no había, la verdad, y yo estaba acostumbrado pues de alguna manera a cierto nivel, pero ahí comenzó mi desierto, digámoslo así. Comenzó mi desierto, no amigos, no dinero, incluso no iglesia,
¿Por qué? Porque pues tuve que tomar una decisión de irme pues a apoyar a un bando de la política que de alguna manera pues todavía tengo esa convicción y creo que Dios lo ha utilizado mucho más para este tema que te comento de los cuervos, pero tuve que entrar en ese equipo. Y pues la iglesia de alguna manera pues no le cayó tan bien, o sea, definitivamente que sí no le cayó tan bien. No es que me hayan odiado, no, sino que siento que de alguna manera se decepcionaron, ¿no? Y allí yo tuve que luchar conmigo mismo, o sea, muchas ocasiones estaba pensando, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, y había una lucha y era como Elías ahí confundido, ya mejor, ya no quiero nada, ya, en absoluto, pero no, siempre me conquistaba su presencia, ¿no? La presencia del Señor siempre estaba ahí para afirmarme, ¿no? Y ahí en este punto, pues la iglesia comenzó como que a tomar como una cuestión de distancia, la iglesia y yo también, porque debo ser sincero, ¿no? Sí. Y es entonces en donde no amigos, no dinero, no iglesia, no nada, muchas cosas tuve que prescindir, pero comencé a valorar la presencia del Señor. Pero hubo ocasiones así como Elías, ¿por qué no decirlo? Yo recuerdo una noche en especial, esa noche fue a lo mejor el punto máximo de mi prueba, ¿no? Cuando yo escuchaba que todos dormían en casa, ¿no? Todos estaban dormidos. ¿Cuánto deseaba yo ser uno de aquellos quienes duermen, ¿no? Pero yo estaba con ese dolor. Estaba con un dolor, pero tremendo. Eran como las 2 de la mañana. Híjole, yo no aguantaba el dolor, no aguantaba. No había pastor, no había amigos, no había calmante, no había luz, no había nada en absoluto. O sea, estaba yo. Y mi oración, yo sentía que ni lo escuchaba el Señor. Sí. Ajá. Y estaba ahí, Señor, bueno, un calmante aunque sea. ¿Por qué si soy tu siervo? ¿Por qué me estás permitiendo esto? Yo veo ese punto de mi vida, yo lo ilustro, lo comparo con Elías, como la situación que estaba pasando Elías. Y lo peor, ¿no? Era que había silencio. Yo decía, Señor, quítame este dolor, por favor, que sea tantito para que ya no me duela tanto, ¿no? No. Un silencio. Híjole. Y ahora que tuve la oportunidad de conocer a un buen amigo que estoy visitando, hace poco tuve una reflexión con él. Y fue precisamente de esto. Y llegamos al Evangelio en donde le dicen a Tomás, no seas incrédulo, ten fe, cree. Y el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces ahí hay un montón de personas que no escucharon la voz de Dios, que no vieron una visión del cielo, una señal, pero que tienen esa palabra bendita del Señor diciéndoles bienaventurados. Si en medio de esa prueba, si en medio de esa lucha que tú pasaste, tu fe aguantó y seguiste creyendo. Sí. Porque yo en ese momento yo podía haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí, si no me respondes, yo ya me voy. Yo ya dejo todo a ver dónde me voy a morir, porque tú no me respondes nada. Sí. Pero fíjate que ahí fue donde el Señor se muestra, y ahí es donde se fortalece la fe, en donde podemos tomar fuerza, ¿no?, de esto. Y te comento, pues este es mi desierto, y es en donde me he sentido solo, ¿no?
y es en donde he escuchado la voz del Señor. ¿Tú crees que estás solo? Papá, ¿tú crees que andas solo? No, yo me he reservado 7,000. Y en cierta manera esta palabra, el número 7 es como el número perfecto, y 7,000 de alguna manera tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con el número cuadrado, sino el número perfecto de personas que pueden sustentar que Dios no abandona. Y en ese momento tuve que creerle a la palabra del Señor de que había muchas otras gentes. Yo pensaba como el único solo. Estaba ahí en la medianoche, estaba solo, no, solo en absoluto. Nadie pasa por esta prueba. Pero de repente cuando yo salgo de esta, yo veo que el Señor ahí estaba con su bienaventuranza. Yo pensé que estaba callado el Señor y no es cierto. No, solamente no distinguía lo que decía el Señor, pero ya después yo distinguí la voz del Señor hablándome en ese momento, que el Señor decía: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y no hay nada más genuino para creerle así al Señor. Claro. Cuando no vemos, y en mi caso, apenas cumplimos 5 años de casados con mi esposa, y no podemos tener un hijo, no podemos concebir uno. Y aquí estoy, sigo amando al Señor, le sigo creyendo en todo, tratamos de hacer cosas para Él, no por lo que nos dé o por lo que veamos, sino porque le creemos. Exacto. Porque lo amamos. Qué bonito sería pedirle y que nos enseñe y que nos muestre y que todo. Yo creo que sí está bien pedir, porque también nos dice que debemos de pedir y todo eso. Pero yo soy más de la idea de que yo hago mi parte, Señor, tú solo mándame lo que necesite, porque dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias a Dios siento que conozco y sé quién es Jehová, y sé que es mi pastor, porque muchas veces dependemos de alguien más. Eso es un error fatal hoy en día, porque a veces decimos Jehová y casi le queremos poner, es el pastor de mi pastor. Como que, híjole, tiene que intervenir él para que yo sea bendecido. Debe haber un por intermediario, él. Sí. ¿no? O Jehová es el pastor de mi sacerdote, del cura, No, cuando es directa la relación. Sí. Dice, nada me faltará. Muchas veces pensamos que nos hace falta sanidad, en su caso, que se alivie su dolor. Muchas veces pensamos que nos hace falta un carro del año para que no nos andemos parando a cada rato. Pero dice el Señor que nada nos faltará. Entonces, cada prueba, cada proceso, no está de más. Claro. Es necesario para que se siga haciendo su obra. Y ahorita, regresando a lo de Elías, hay una ventaja que tenía Elías, siento, sobre nosotros. Nosotros estamos iniciando esto, pero creyendo en el Señor. Y Elías, imagínense, se sintió así, como decíamos, después de esos milagros, después de todo lo que había hecho. Entonces lo respaldaba una trayectoria. Sí. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho como Elías? Hay gente allá afuera que a lo mejor nosotros ya tuvimos el privilegio de platicar, de compartir, de poder ayudar a alguien, inclusive cuando nosotros estamos dañados. Pero ¿qué hay de toda esa gente que nos está viendo y que se siente así? Que se siente, híjole, ¿qué hago? Yo siento que no sirvo, no le puedo servir a Dios. Claro que le pueden servir toda esa gente. Claro. Ahí en su casa, en su escuela, en su trabajo, en donde esté. Claro, exacto. Y eso que tú has tocado también genera una reflexión tremenda, importante. No necesariamente tienes que tener un historial muy grande de qué cosas hayas hecho y wow, maravillosas y portentosas, ¿no? De lo que has hecho con el Señor. Basta con que tú le creas al Señor. Basta con que tú puedas tener esta convicción de que el Señor puede utilizarte en donde estés. Así que esta reflexión del 7001 se basa en este concepto, en esta reflexión misma de la palabra. No estás solo. Muchas veces, no sé si los que nos ven han sentido esa sensación
de que les ha abandonado su familia, les ha abandonado incluso el tema de lo económico, ya no está presente como antes, a lo mejor su iglesia, sus líderes, y con ello lo que han hecho pues es lo natural, lo que hace el ser humano. Cuando ya sentimos que nos frustramos, ya cuando sentimos que estamos de alguna manera pues indefensos ante todo, ¿qué pasa? Pues en muchas ocasiones nosotros nos trabamos y decimos, ya no puedo servir, ya no sirvo para nada, entonces mejor desaparezco del mapa, ¿no? Sí. Pero hay noticias buenas. De hecho, a mí en lo particular me gusta resaltar el tema del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Sí. Si no hay buenas noticias, no es Evangelio. La verdad. Y desgraciadamente, hoy en día muchos jóvenes, bueno, de todo, ven el Evangelio como una especie de una lista de reglas, de normas. Claro. De una doctrina, de esto es el Evangelio. Y les venden eso. Yo he entrado en un lugar en donde entras en la puerta y ¡pum! Ahí está. No mascar chicle, no celulares, no esto, no el otro. Y precisamente yo tuve esa sensación de que en algunas ocasiones el Evangelio se ha como limitado a las reglas. Sí. Limitado a las reglas, sino a la relación preciosa que se puede tener con el Señor, en donde puede haber un letrero ahí, bienvenido aquí puedes relacionarte con el Señor, puedes platicar. Imagínate qué sensación causaría un letrero así en una iglesia. Bienvenido a la presencia del Señor, en donde tú puedes venir y platicar con y donde todo es válido. Ándale. Bueno, no todo es válido en el contexto de que pues todo lo que quieras hacer te plazca tu gana, ¿no? Pero en el sentido de que las reglas estas quedan en términos secundarios, ¿no? O sea, me refería a todo es válido a lo que Dios te haga sentir. Claro. Aquí no te vamos a decir, no te vistas así, no te pongas esto, esto no es así, tienes que caminar así, tienes que hablarle, pero así, con estos textos. No, aquí me refiero a que Dios te va a decir que sí, que no. Te acepto, ¿no? Yo estoy consciente de que cuando entramos en una relación con el Señor, comenzamos automáticamente en caminar en la dirección del Señor. Quiere decir que Él nos va guiando, ¿no? En esa misma relación es tremendo, o sea, para mí es tremendo porque el Señor te va guiando. Y cuando nos guía Él, pues ¿quién te va a estar diciendo qué cosas, no? Sí. Pero muchas veces yo siento que hay una intención sana quizá detrás de todo ello. Sí. Pero yo creo que esto es más cuestión del Señor. Porque si no, te centras. Por eso hoy en día te fijas que esta iglesia y esta otra se pelean y están enfrascados como una pelea interminable en que dice, no, esto es que esto debes de poner, y es que si quieres servir al Señor, esto debes de poner, y es que si quieres de verdad servirle al Señor, esto no debe. Híjole, es una cuestión interminable en donde se enfrascan en luchas que no llevan a nada, son infructíferas, son vanas, pues, en ese sentido. Y lo dice totalmente la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dime, un católico, un mormón, un testigo de Jehová, un cristiano, quien sea, ¿de qué está hecho? De carne y sangre, claro, como nosotros. Entonces, tu lucha no es contra ellos. ¿Por qué ese afán a veces tanto de que no te juntes con ellos, tienes que atacarlos, tienes que decir, sí se les tiene que decir. La intolerancia, ¿no? Sí, pero no es la lucha con ellos. Claro. Si ves que ellos pues no entienden o no saben, pues busca la manera, la forma. Dios te va a hacer sentir cómo debes platicar con esa persona, cómo le debes compartir a esa persona. Pero el hecho de que no piense igual que tú, de que no se congregue donde tú vas, de que tenga otra ideología, no significa de que debes estar en lucha con él. Claro. Y fíjate que eso es parte de la buena noticia. La buena noticia es que el Señor nos ha abierto el camino
de cómo relacionarnos. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que el Señor te da la oportunidad, aún incluso de que no tengas un historial como el profeta Elías, tú le puedes servir. Sí, aunque tú te sientas como que ya te quieres morir y estás como metido en un punto en donde dices, no, ya no tiene nada de solución y yo ya no quiero nada en absoluto. No, hay buenas noticias, Fíjate que el Señor te puede levantar ahí, e incluso a lo mejor hoy en día te está haciendo escuchar una palabra que no habías considerado, aquella palabra misma que me habló el Señor, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir que si tú sales de esta con la ayuda del Señor, vas a ver después, en retrospectiva hacia atrás, y vas a ver que el Señor ahí te estaba confortando. Yo en lo personal, yo ahora que veo hacia atrás en esos momentos difíciles, en esos momentos donde digo, de verdad, yo sentía un abandono total incluso de la iglesia, del Señor, de todo, del mismo Señor. Sí. Pero hoy yo veo atrás, no es cierto, no. Ahí estaba el Señor dándome su palabra. Ahí estaba el Señor dándome su palabra para que pudiera yo hoy en día estar aquí presente en este momento. ¿Sabes cómo sané? Sané con la ayuda del Señor. De verdad, y eso es una historia que contaré más adelante en algún programa, pero de verdad, el mérito y el crédito se lo lleva el Señor aquí. Sané por parte del Señor y el Señor sabrá qué tiempo me concede de vida, ¿no? Pero yo sentía que estaba al borde de la tumba, ¿no? Pero el tiempo que me conceda el Señor de vida, yo lo atribuiré como la gracia del Señor. Porque sabe que aún tiene trabajo para mí, ¿no? Largo camino por recorrer. Esperemos que sea largo o sea corto, pero que vaya a la presencia del Señor conmigo, ¿no? Que sea de provecho de verdad. Y 7001 tiene esta intención, ¿no? De hacer sentir y reflexionar sobre esto. No estás solo, ¿no? No estás solo. Aunque hayas tenido como momentos en donde tú digas, yo me acuerdo cuando iba entre voces de alegría y del pueblo en fiesta, porque así también dice el salmista David, ¿no? Sí. Cuando recordaba aquellos tiempos que, tremendos, ¿no? Preciosos, en donde yo conducía al pueblo del Señor, me acuerdo y derramo mi corazón. Puede ser que haya gente que nos esté viendo que hubo un tiempo de ministerio, que floreció, ferviente. Ánimo, hermano, ánimo. Sí, bienvenido. De verdad. Hay todavía camino por recorrer. Sí. Ánimo, o sea, si tú en algún día fuiste pastor, fuiste líder de jóvenes, fuiste un gran músico, fuiste al templo y extrañas aquellos momentos y dices, yo ya no soy ni la mínima cosa de aquello que antes fui. Quiero decirte que hay buenas noticias. 7001 está para recordarte que no estás solo y que ahí está la presencia del Señor. Mientras tengas vida. Bueno, si esto ya lo estás viendo desde otra dimensión de este tiempo y espacio en el que vivimos, yo creo que ya no hay oportunidad. Bueno, pero si estás vivo, si sientes que late hoy tu corazón y estás escuchando esto, definitivamente que tenemos buenas noticias, ¿no? Y es eso a lo que nos llamó el Señor. 7001 no es como para crear un movimiento, no queremos hacer una asociación religiosa que diga los 7001. Y también retomando el tema, decía que es para toda esa gente, ¿no? Con una trayectoria que ha estado, pero también es para toda esa gente como nosotros, como José, que apenas van a empezar. Que todavía no sabes si ese sueño es real o no, si le habló Dios o no le habló. Para toda esa gente que quiere hacer algo para el Señor, créanme que échenle ganas, no van a perder nada si es para el Señor. Al contrario, pueden ganar mucho si le creen al Señor. Exacto. Entonces, aquí en esta parte de los 7001 caben todos, ¿no? Caben todos. Definitivamente. O sea, no es que digamos que está cerrado el número. Ahí está. Dijimos en un tiempo que es 7001 porque pues Elías representa al 1, ¿no? Y los 7000 que estaban, que no sabía dónde estaban, ¿no? Pero ahí estaban. En este caso, hoy este concepto de 7001 busca
precisamente generar la reflexión en este mismo sentido. Nunca hemos hecho esto con la intención, o no nos hemos sentado planeando este proyecto con la intención de generar pues conflicto. A lo mejor vamos a causar una que otra polémica, ¿no? Por nuestras declaraciones. A veces estamos en este tipo de cuestiones en donde pues nosotros estamos considerando ciertos parámetros, ciertos escenarios, a lo mejor en donde uno tiene una opinión, otro tiene otra, pero siempre son conciliables cuando vamos con la palabra. Siempre. A lo mejor alguien aquí de nosotros pues puede tener digamos una frase, digamos algo que en donde digamos aseguramos y decimos, no, pues es que esto es así, y de repente de verdad no es así. No. Y puede haber cuestiones de fallos en esa cuestión, pero lo único que sí podemos estar seguros definitivamente es que la palabra del Señor, definitivamente eso concilia todo. Eso es nuestra luz, es nuestra guía, es lo que nos saca adelante de todo este tema, ¿no? De los conflictos que podamos generar con nuestras declaraciones. A lo mejor hay gente que dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, yo no estoy de acuerdo con lo que tú, tú dices, ¿no? Pero en este punto yo creo que en esta mesa es una mesa que está abierto, que está preparado especialmente para escuchar también puntos de vista diferentes, pero que de alguna manera tengan ese deseo de ir hacia la Biblia. Aquellos puntos de vista que quieran, pues definitivamente zafarse de la Biblia, pues lo sabrá, y también en su momento serán bienvenidos aquí, siempre y cuando los podamos confrontar también con la palabra, con lo que dice la Escritura, ¿no? Pero en este caso, 7001 está creado para pues de alguna manera fomentar la reflexión. Así que, pues, muchas gracias por este espacio, ¿no? Quisiera hacer una invitación, por último, adelante, para todas esas personas. O sea, no quiero nada más meter a los jóvenes o los adultos, no, para todo el público en general, de que si sienten algo en su corazón para servirle al Señor, que lo hagan. Porque si no, a Dios no le cuesta nada poner ese sentir a otra persona, y esa persona lo va a hacer, y híjole, no quisiera estar en sus zapatos del que no lo hizo, del que no lo intentó. Y también que sean como que tengan esa comunión más con el Señor. ¿Cómo? De que si el Señor te pone un sentir, hazlo. Y no te limites pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Híjole, y es que no me estoy vistiendo adecuadamente, es que no estoy haciendo esto, siento porque me dicen. Si en primer lugar ponemos qué va a decir mi líder, qué va a decir fulano, qué va a decir, y dejamos en segundo, o peor aún, dejamos al último en qué va a decir el Señor, estamos mal. Entonces, yo invito a todas esas personas que si quieren hacer algo para el Señor y sienten que le van a agradar a Dios o que a Dios le agrada, háganlo. Y que dejen en segundo y tercero y último lugar lo que los demás digan, lo que la misma iglesia diga. Y va mucho en la dirección de tener una relación directa con el Señor. Directa. O sea, esa relación directa con el Señor no se puede sustituir con nada, porque te provee de dirección. Esto mismo, y es lo que hace que pues tú sientas este deseo de servir al Señor de esta forma, quieras dar la palabra en esta forma, ir y hacer tal o cual cosa, ¿no? Esa es la dirección que provee el Señor, y la dirección que provee el Señor es fresca, es dinámica, es constante. Totalmente. Definitivamente que no hay nada mejor que eso. Entonces, pues en lo personal me ha servido mucho esta charla, ¿no? Esta plática para crear reflexión incluso para mí mismo, ¿no? Porque veo de lo que el Señor ha hecho contigo, ¿no? El Señor ha hecho muchas cosas interesantes también en la reflexión que has creado a partir desde tu perspectiva, porque tú representas una parte de la iglesia también, en donde pues ha visto cómo se ha desarrollado en estos tiempos en la región, que quizá mucha gente también se identifique contigo. Sí, y es mi perspectiva, digamos.
si alguien se siente bien, pues haciendo lo que le dicen, y se siente útil ahí sirviendo al Señor, pues es muy respetable, o sea, ¿no? También, o sea, se vale. Excelente. Sí, se vale. O sea, no digo que lo que aquí decimos es lo que tiene que ser. No. Nada, no. No, y pues permítame hacer esta última reflexión. Hace poco tuve plática con un pastor, y muy respetado, líder mío también, y precisamente tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Y decía, pues, ¿cómo tú ves a la iglesia? Y yo le respondí de manera así, sin pensarla mucho. Yo la veo muy desfasada. Yo la veo que ya se quedó atrás. Bueno, después tuve que corregir, la verdad. Sí, y lo corregí con mucha humildad, porque el Señor dice que su evangelio y este reino, pues no lo podrá tener ni las puertas del infierno. O sea, sí. Ahí está la conclusión. En este caso, la iglesia no está desfasada, la verdad no está desfasada. Quiere decir que el Señor hoy en día está llamando a gente profesionista, a gente de diferentes trasfondos, para que puedan hacer guerra desde otro frente. Sí. La iglesia tradicional, la verdad, la iglesia tradicional, pues prefiere pues seguir cantando, prefiere seguir yendo a los cultos, escuchando la prédica, y siente que así sirve el Señor. En mis respetos, si el Señor si los guía y si los lleva en esa forma, y eso, pues, bien, sí. Ese es un frente, digámoslo así. Pero hay otro frente en donde hoy en día es necesario levantarse con mucha preparación también, es necesario levantarse con mucha decisión, así como tú has invitado, decidirse a servir al Señor, aunque no haya como precedentes de que alguien ya lo haya hecho de esa forma, ¿no? Por eso esta mesa también tiene esta intención. Y ahorita usted tocaba de los profesionistas y eso, pero habemos también mucha gente que estamos pues casi como esclavos, solo que con un sueldito y prestaciones. Sí, gente que trabaja todos los días, que quizás solo descansa un día a la semana, vacaciones, no sé, una semana cada medio año, cada año. Y toda esa gente, a veces yo he platicado con gente así, que se llega a sentir pues inútil, porque dice, no me congrego, no me da tiempo por mi trabajo. No asisto, no voy. Yo no puedo servirle al Señor. Claro que puede. Definitivamente. De eso también está buscando el Señor para atacar desde otro frente, atacar en el sentido espiritual, ¿no? Utilizamos cierta terminología que se entiende desde la perspectiva espiritual, y es eso, o sea, precisamente para todos aquellos quienes no se sientan como que tomados en cuenta dentro de una iglesia y piensan que solamente es la forma única de servir al Señor, también hay otros espacios. Esto es lo que está generando 7001. Esto es la intención de 7001. Generar la reflexión para que comencemos a crear otros frentes de batalla en donde podamos tener hombres y mujeres decididos para que sigan haciendo la obra que nos corresponde de una manera no tan convencional como lo hemos venido haciendo en la historia de la iglesia. Pues entonces no me queda más que darte las gracias en este día porque has aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. De verdad nos sentimos muy contentos de que puedas participar en este proyecto desde inicio. Eres un invitado, pero eres una persona que está de cajón en este proyecto, así que te veremos en muchas más otras ocasiones. Así que muchas gracias, Bach, por estar con nosotros. Gracias a Dios y a todos ustedes que pues estamos haciendo parte, ¿no?, de este proyecto, y quizás no tenemos un trabajo que nos respalde, pero pues tenemos al de allá arriba que... Claro, definitivamente que sí. Pues 7001 está para este propósito, así que muchas gracias a todos los que pudieron vernos, pudieron reflexionar con nosotros. Estaremos generando estas conversaciones ya de una manera más cotidiana, digámoslo así, con cierta rutina en cuanto a tiempo, y pues prontamente pues tendremos más invitados aquí en este lugar. Muchas gracias. Sí.